muy bien. Mira que estos también eran transparentes. Estos tienen que tomar coloraciones rojas o púrpuras. Entonces, cuando tiene esa coloración, indica que ya es hora de cambiar. Este circuito, ¿cómo se llama? Y si lo hubiera preguntado hoy, entonces. No, este es un circuito circular. No es Mapleson porque el circuito no tiene bolsa ni tiene válvula de escape. ¿Ven? Este es un circuito que viene para estas máquinas semicerradas. Entonces, ¿recuerdan el dibujito? Nada. Había un dibujito donde entraba el aire. Entonces, vean. El canister tiene dos flechitas. Esas flechitas indican en la dirección del flujo de aire. ¿Listo? O sea que si yo exhalo, va a ingresar por acá. Cuando yo exhale, lo miremos primero en la inspiración. ¿Cierto? En la inspiración, entonces por aquí está entrando. ¿Qué está entrando? Oxígeno y gas anestésico. Viene por acá, lo inhala el paciente y el paciente exhala. ¿Qué va a exhalar? CO2, ¿qué más? Anestésico y oxígeno. Aquí se recicla el CO2 y por aquí vuelve y sale oxígeno y gas anestésico. Estas válvulas nos permiten separar, o sea, permiten que no se vayan a mezclar esos gases. Entonces, vean. Entonces, inspiro. Si inspiro, esta se tiene que cerrar y esta se tiene que abrir, ¿cierto? ¿Sí? Cuando yo expire, esta se tiene que cerrar y esta se tiene que abrir. ¿Sí? Entonces, por este tubo estará saliendo el gas que está seco y frío. Y por aquí vamos a estar exhalando y este sí va a estar húmedo y tibio. ¿Listo? Y es un circuito circular porque precisamente nos permite una recirculación de todos esos gases con el reciclaje de CO2. Como ven, para un paciente de 12 kilos pues es muy fácil mover la corriente de aire por todo este circuito. En abiertos. ¿Está abriendo y cerrando? Eso va. Abaniquenos. Para un paciente de 500 gramos, de 1 kilo, de 2 kilos, para que sus pulmones puedan mover el aire por todo este circuito, va a ser muy difícil. Sí, va a ser muy difícil. Entonces, si vienen los circuitos Mapleson. En los circuitos semiabiertos hay sonda endotraqueal. En los circuitos abiertos hay sonda endotraqueal. No. En los abiertos no hay. ¿Cierto? El gas por acá viene. Oxígeno y gas anestésico. Esto se conecta directamente a una máscara o a una cabina donde se pone el paciente y lo va a inhalar. ¿Listo? Es un circuito abierto. En los semiabiertos aparece la sonda endotraqueal. ¿Listo? La sonda endotraqueal entonces consta de, dice la gente, la sonda endotraqueal consta de la manguera que viene con la escala para saber hasta dónde vamos a dar la sonda y tiene una boquilla. Vean que la boquilla está a presión, ¿sí? Con lo cual cuando ustedes vayan a fijar la sonda del paciente, se lo fijan de la boquilla, se puede ir fácilmente la sonda a la tráquea. Es por eso que siempre tienen que fijar la de la sonda. En el extremo final tiene un balón y en la parte más distal tiene este baloncito pequeño que es un manguito. ¿Listo? Para que entonces yo empiece a insuflar, vean que tiene una válvula, yo tengo que hacer presión hacia adentro para que entre el aire. ¿Listo? Como es un manguito, entonces la presión que yo tenga acá es la misma presión que yo voy a tener acá arriba. ¿Listo? Siempre tiene que ser fluctuante. Ya dijimos las funciones. Y también para desinflarlo tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que presionar y desinflar. A algunos le va a tocar hacer esto en el parcial práctico. Porque llegan a técnica quirúrgica, el paciente se les despierta, empieza a masticar la sonda y no saben desinflar un balón. Entonces, tenemos la sonda y tenemos los circuitos abiertos. Semiabiertos. ¿Cuál es este? Ni idea.
Maples son muchos. ¿Esos maples son qué? No, D. A, B, C, D, no. DF. El D está por ahí. DF. No, ese Este es el F. Vean. ¿Sí es la F? Pues póngale. Sí, Adicionante. Ok. Sí, la F. Este es el Jackson Reese. Gran F. ¿Cómo se conecta el Jackson Reese? La manguera más larga o la manguera lisa se conecta al sitio por donde sale. ¿Qué sale por acá? Sí. Gas y oxígeno. Entonces, vean, por aquí viene gas y oxígeno, gas y oxígeno, gas y oxígeno. Llega acá. Y por acá llega el paciente, ¿cierto? El paciente exhala. ¿Y por aquí qué va a venir? CO2, gas y oxígeno. Y va a entrar aquí el baño. Y por aquí va a salir el exceso. Entonces necesito alguien que me ayude acá. Todos, por favor. Acá. No, por acá. Listo, entonces necesito que presiones acá y acá. Me dices para allá. ¿Sí ven? Cuando hay un exceso, entonces para eso está esta válvula de escape. ¿Listo? Respiremos. Listo, entonces por aquí siempre estará el gas con el anestésico, el oxígeno y el anestésico, y por aquí estamos exhalando el CO2. ¿Se está reciclando CO2? No. No se está reciclando, por eso es un circuito semiabierto. ¿Sí? En los semiabiertos no hay canister, ni hay exhausto, ni hay válvulas de inhalación, ni hay válvulas de exhalación. ¿Listo? Este es un circuito Jackson Reese. Entonces vean que un paciente de 500 gramos y 1 kilo es más fácil que mueva el aire por este pequeño circuito que cuando tenemos un circuito semicerrado. Para eso están diseñados. ¿Claro o no? Bueno. Y tenemos otro circuito. ¿Qué ven de raro en este circuito? Que tiene una adentro. Tiene agua. Agua de boba. Tiene un tubo por dentro. Tiene un tubo por dentro. Este es un circuito coaxial. Es una modificación del Mapleson-D. ¿Por qué no es un Mapleson? Porque es un circuito que está diseñado para el semicerrado.